digo, sistemáticamente somos trabajadores de la Universidad de Guadalajara y estamos siendo pagados por la Universidad de Guadalajara. ¿Aplica un nuevo contrato específico para este evento? No, está implícito, pero ahorita les voy a hablar un poquito del segundo supuesto, que es la relación laboral, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver cuál es el que realmente nos aplican a nosotros. Lo que me decían por ahí, es importante que el contrato de obra por encargo especifique por lo menos las características de la obra, que en el ejemplo que les puse ya se mencionaron, el plazo de entrega, las condiciones de entrega, la remuneración que corresponde al autor y el plazo de vigencia, ¿sí? Aquí, entonces, esto sería como que lo mínimo que debiera contener un contrato de obra por encargo, ¿sí? ¿Cuándo se da este supuesto? A ver si alguien me ayuda de por allá atrás. ¿Quién me ayuda a leer esto? Por favor. ¿Cómo te llamas? Tú. Elizabeth. Elizabeth, ¿me ayudas? ¿Sí alcanzas a ver? Sí. Artículo 84. Relación laboral. Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una relación laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo que conste por escrito, a falta de pacto, en contrario, se presumirá que los derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado. Es por eso que esta es la parte que es sustantiva para comprender esta disposición de la ley. A falta de pacto, en contrario. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente yo, si tengo mi empresa, en el contrato, por ejemplo, yo tengo una empresa de desarrollo de software, en el contrato de mis ingenieros, por supuesto que les voy a poner que que yo voy a ser el titular de los derechos. Entonces ahí no hay falta de pacto, en contrario. En el contrato se está estableciendo que los derechos son míos, no es 50 y 50. Esta regla aplica cuando el contrato no dice, ¿sí? Pero si el contrato dice que para esto te estoy pagando, para que hagas investigación, por ejemplo, un laboratorio, ¿no? De medicamentos, te estoy pagando para que hagas investigación, aquí está tu contrato individual de trabajo y aquí yo establezco que el 100% de los derechos que se generen son para mí como empresa, ¿sí? Entonces ahí, solamente hay uno que se ponga listo, que diga, mi contrato no dice, pues ya le reclamo el 50 y 50, ¿sí? O sea, tiene que decir exactamente eso, a falta de pacto, en contrario, eso es como la clave. O sea, esto es lo que nos dice cuando aplica la fórmula de partes iguales, ¿sí? O sea, si mi contrato no dice que es otro porcentaje, entonces nos vamos a la regla del 50-50. El empleador, en este caso, podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al contrario. El empleado no puede divulgar la obra sin autorización del empleador, ¿sí? Pero a ver, entonces hay una cuestión, a lo mejor no está tanto como laboral, pero estás en un posgrado y tú tienes un tutor y tú estás siendo la autora de esa investigación. Sin embargo, luego en ocasiones el tutor publica ese trabajo. Ahí se entiende que por el hecho de tú estar en una institución y pertenecer a un posgrado, ¿el tutor tiene derecho sobre lo que se publique cuando tú hiciste el trabajo de campo? No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Pero sí puede ser. Mira, en realidad el trabajo del posgrado es del alumno. Tú lo vas guiando y le vas diciendo. El problema se da, por ejemplo, en ciencias aplicadas, el problema se da cuando los investigadores, por desconocimiento de la norma, proporcionan al alumno información que debieran reservarse como confidencial, que es parte de su investigación, y eso sucede mucho en las ingenierías y en el ámbito de la medicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están llevando una línea de investigación y a lo mejor porque el alumno le ayuda, le apoya y le comparten información que debiera ser confidencial. Y eso institucionalmente nos afecta mucho porque en esas áreas es donde perdemos las patentes. Porque divulgas la información en qué consiste la investigación, lo que pudiera
en un futuro ser una patente y entonces ahí la perdemos porque perdemos la novedad, porque la ley solo nos da 1 año para proteger una patente. Entonces ahí, e incluso ahorita les voy a hablar del fundamento, de la responsabilidad en la que podemos incurrir como académicos de revelar este tipo de información, porque sí la contempla nuestra norma interna. O sea, más bien ahí ya es una cuestión de nosotros saber identificar qué información puedo compartir con mis alumnos y qué información no. Ahora, en lo que me dices, pues es que yo le aboné un chorro a la investigación de este alumno. Fíjate que yo sí coincido en la parte en la que pudiéramos decir que quizás sin el toque del asesor el resultado de la investigación pudiera variar, ¿no? Pero ahí yo te diría que lo mínimo que podrías hacer sería una coautoría. Lo mínimo, pero tú publicarlo como tuyo, eso jamás. Porque sí hay trabajo de autoría del alumno, aunque sea mucho el aporte que tú le hayas dado. ¿Sí? Yo creo que al igual que cuando se dio la obra por encargo, en este trabajo de la tesis es una situación similar y lo que hay que ver es, hace rato hablábamos de la propiedad intelectual, que se dividía en 2 partes y una de ellas es la que nos ocupa ahorita en este curso. Y, por ejemplo, cuando se habló de obra por encargo, se hizo específicamente decir, yo te doy, digamos, todo y tú te conviertes únicamente en el ejecutante y te voy a pagar por hacerlo. En el caso de los proyectos de tesis también ocurre eso muchas veces, porque hay profesores en donde dicen, yo tengo estudiantes y el producto que ellos generan lo publican como primer autor, y entonces de repente se le dice a la crítica, oye, respétale el derecho porque él hizo parte de ese trabajo. Dicen, sí, él lo hizo, pero yo le proporcioné las ideas, él únicamente ejecutó, vamos a decir, de alguna manera lo que yo le dije. ¿Sí? Entonces, perdón, al igual que en las obras por encargo, yo creo que lo que planteabas, si yo te doy las especificaciones, si yo te planteo bien la necesidad, simplemente tú te pones y lo haces, diría, la propiedad intelectual me pertenece a mí. Pero ¿qué pasa si en determinado momento tú dices, yo creo que sería interesante hacer algo para esto, pero no te doy más, y tú te pones y lo desarrollas? No, es que ahí estamos confundiendo un punto bien importante. Cuando yo puse el ejemplo del software, no dije que yo me iba a adjudicar la autoría. O sea, eso jamás. O sea, siempre ese software va a decir que fue desarrollado por... No la autoría, sino quién tiene los derechos, digamos, de alguna manera de explotación de... Sí. Es que son 2 cosas diferentes. Sí. O sea, el derecho moral de reconocer que él lo hizo y el derecho patrimonial que yo lo adquirí a través de una obra por encargo. Ajá. ¿Sí? Y en el caso, ahí yo me perdí un poco en el caso que comentabas, no supe si quien publica es el asesor o el alumno. No, publicó el asesor. El asesor. Y hubo un poco la crítica de decir, bueno, ¿por qué publicas tú y no le das el reconocimiento al estudiante? Dice, Sí. Es que él únicamente es el ejecutante de algo que yo ya le especifiqué, ya le di. Ahí no aplica. ¿Por qué? Porque la ley te dice que las ideas no son protegibles. Y me regreso al artículo que tienes ahí, Dafne, que es el 14 de la ley, que nos dice exactamente qué es lo que no es protegible como derechos de autor. Y esto lo podemos percibir muy sencillo con las telenovelas. Si yo les platico, piensen en alguna telenovela que hubieran visto de una chica muy humilde que llega a la ciudad y entra a trabajar como empleada doméstica a una casa y se enamora del hijo de los patrones y se embaraza y se vuelve loca y regala al hijo. ¿En cuántas novelas podemos pensar? Entonces, si esa idea ya se lo hubiera apropiado a alguien, no tendríamos telenovelas. Lo que el derecho de autor protege es cómo yo expongo esas ideas. Y eso tiene que ver con mi formación, con mi personalidad, con lo que yo he vivido, etcétera, etcétera. Un cúmulo de cosas que me hacen como persona plasmar esa misma idea de una forma o de otra. Y eso es lo que le da la originalidad que protege el derecho de autor.
Entonces ahí, ¿me ayudas a...? No son objeto de la protección como derechos de autor al que se refiere esta ley. 1. Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo. Ahí está. Entonces, ese argumento que nos da X académico de que yo le di las ideas, aquí no aplica, porque el alumno sí está desarrollando esa forma de plasmar esas ideas en el documento. O sea, no lo tiene, como se redactó, si yo les pongo ahorita un ejercicio en donde les diga, describan lo que hicieron algún día que fueron muy felices. Cada uno de ustedes me pondría algo de una manera totalmente diferente. Y esa originalidad es lo que protege el derecho de autor. Entonces aquí lo que les quiero decir, tratando de ser sutil, pero quizás no lo logre, es que no tiene razón. Este argumento legalmente no respalda el hecho de que yo me publique un trabajo de un alumno y le ponga solamente mi nombre. ¿Sí? Por lo menos hay que negociar con el alumno que él reconozca la colaboración del tutor y decir, bueno, pues en coautoría, ¿no? Y si el alumno considera que lo que tú le aportaste es suficiente para considerarte como coautor. Y si no, por lo menos debería de mencionarlo en los agradecimientos. En los agradecimientos, eso sí se hace, eso sí se hace. ¿O les ha tocado que no? Bueno, a lo mejor lo hicieron sufrir mucho y no le daban cita, o lo citaban y lo dejaban plantado. Yo estoy pasando en un doctorado, así es que no, tampoco a veces no somos tan atentos como... Sí, quizá esto esté relacionado un poco pues con ciertas condiciones institucionales. Por ejemplo, CONACYT reconoce que en la formación de investigadores pues el alumno tenga que colaborar con el tutor o asesor. Entonces, por ejemplo, la tesis de maestría o de doctorado, o una parte, bueno, se convierte en artículo y entonces se pueden en coautoría tanto alumno como el tutor, ¿no? Ambos. La cosa a veces está en quién se pone primero, aunque todos somos autores. CONACYT sí diferencia quién es el primer autor, quién es el segundo autor, quién es el tercer autor, porque a ellos sí le dan así como que diferente un puntuación. puntito, sí, diferente puntuación. Ah, ahora entiendo. Y eso es CONACYT, porque CONACYT es el que Sí. paga, bueno, los posgrados de calidad. Por eso les decía yo que hay muchos términos que a lo mejor en el lenguaje que ustedes manejan a nivel de estímulos, PROMEP, llámese Sistema Nacional de Investigadores, lo que sea, pueden ser conceptos que legalmente no se empatan. Y sí, en eso sí coincido con lo que tú dices, porque definitivamente las cuestiones legales muchas veces se ven rebasadas por los sistemas. Y en este caso el sistema, valga la redundancia, del Sistema Nacional de Investigadores y de estímulos como PROMEP, lo que fomentan es la publicación. Y desafortunadamente es ahí donde se empiezan a dar ciertos vicios, no solo de alumnos con profesores, sino de profesores con profesores. O sea, la típica de que yo te meto en y tú en el siguiente que escribas me metes y yo ni sé del tema. Y les puedo platicar así con 50,000 casos como ese, hasta de patentes. O sea, nosotros ahorita tenemos en la oficina un asunto de una patente que una maestra acordó con los investigadores que ella hacía los trámites administrativos. El trámite de patente es un trámite que dura aproximadamente 4 años, puede durar hasta 6. Y entonces ella dijo, oigan, yo me encargo de hacer los trámites administrativos que todos los investigadores odian hacer. Odian que les pongan a llenar formularios, ya están hasta acá de que les pongan a llenar formularios, pero ella, bien viva, dijo, yo los lleno, yo voy y hago las gestiones y hago todo lo necesario, pero en todas las solicitudes que se presenten, yo voy como inventora. Ah, caray. ¿Y qué sabrá del tema? Pues quizás nada. Y los demás inventores consintieron.
Ya cuando llega con nosotros abogado general, que por muchas cosas nos dimos cuenta, no les voy a hacer la telenovela larga, aquí nosotros dijimos, aquí no va así. Entonces vamos aclarando esto. O sea, aquí tú no eres inventora. O sea, no puedes ser todóloga. O sea, era la super genio que sabía de todo. Entonces ahí... ¿Dije la UDG? Ah, no, perdón. Otra. Me confundí. ¿Para terminar? ¿Antes siempre? Ok. Tú me dices, yo... Las obras oficiales, estas obras, bueno, este fundamento es del reglamento de la ley y este está vinculado directamente con el artículo 83 y que dice, las obras hechas al servicio oficial de la Federación, de las entidades federativas o los municipios se entienden realizadas en términos del artículo 83 de la ley, salvo pacto expreso en contrario en cada caso. Entonces es aquí donde tú me decías, es que a mí me cuadra como que nos aplica el 83. Pues sí nos aplica el 83. Lo que nosotros hacemos como académicos son obras oficiales. Consecuentemente, y no me avienten huevos ni naranjas ni nada, la titularidad de esas obras es de la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Entonces, ¿mande? ¿Café? Ya. Bueno, pero no lo digo yo, lo dice la ley. ¿Estamos de acuerdo? Y si publica bueno, ok, la universidad es dueña de esa titular. Titular. En el caso de que se publique sí, otra editorial se haga cargo, ¿de todos modos sigue siendo la Universidad de Guadalajara? Sí, el problema es, y esa es como una parte que a lo mejor nos ha faltado como socializarla, es para que otra editorial la publique, ¿quién tiene que dar la autorización? La universidad. Y sí te la va a dar, no te la va a negar. Nosotros en la oficina tenemos varias peticiones de autores que nos dicen, oye, esta obra yo la publiqué con la Universidad de Guadalajara en el año tal y ahorita una editorial japonesa me está contactando. Perfecto. Pedimos la autorización a las autoridades competentes, quienes toman las decisiones, oye, ¿autorizas que se publique por esta editorial? Perfecto, lo autorizamos, nada más un documento en donde yo como titular, porque de otra manera, pues más bien sería como una licencia de uso, porque ahí lo que nosotros les preguntaríamos sería, a ver, ok, ¿con qué editorial vas a publicar? ¿Quieres publicar? Porque si no, se toma como que ya está dada la autorización. ¿Con qué editorial? ¿Una edición? ¿2 ediciones o cuántas? Perfecto. ¿Cuántos ejemplares? Tantos. ¿Va a haber traducción? ¿No va a haber traducción? O sea, todas esas cosas y entonces la licencia tendría que establecer todos esos puntos. Pero sí se te va a dar, o sea, la parte que es importante que socializar con ustedes es que no se sientan como que se les está poniendo la soga en el cuello. No, se puede hacer. Todo es cuestión de buscar, saber el procedimiento y saber a dónde acudir para pedir la licencia. ¿A dónde se acude? A la oficina del abogado general. ¿Aquí? En la oficina de rectoría. Con el edificio administrativo en el piso 3. Ahorita que comentas esto me hace que, por ejemplo, en el caso de algunos artículos tú los publicas en una revista de edición de la universidad, ¿no? De X Centro Universitario. Pero hay revistas que también hacen publicaciones y te dicen que no tiene que ser inédita, o sea que pueden publicar artículos que ya son publicados previamente, pero no es una revista de la Universidad de Guadalajara, es una revista de otra institución. En este caso, ¿qué pasa? Lo mismo. ¿Lo puedes publicar o hay que pedir permiso? Hay que pedir la autorización. Si tú me dices así by the book, tienes que pedir la autorización. ¿Sí? Porque muy probablemente cuando publicaste en la primera ocasión firmaste una carta de reconocimiento.
y ahí reconociste que la titularidad era de la Universidad de Guadalajara. Entonces ahí yo lo que te sugiero es pedir la autorización y claro que te la van a dar. O sea, no tengas pendiente. Yo sí, bueno, a ver, entonces, ¿cómo es esto? La mayor parte de los investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud publican sus artículos en revistas internacionales y yo no sabía que hasta el momento han pedido permiso No, es para que eso. muchos no lo hacen. Pero O sea, yo legalmente lo se tiene que hacer entonces, legalmente se tendría porque que se está hacer. haciendo con recursos obtenidos por ellos, pero a través de la institución que los ha apoyado, que es la Universidad de Guadalajara. Sí, acuérdense que siempre la universidad es obligado solidario. O sea, es un, ¿cómo les pudiera yo decir? Porque yo he escuchado a investigadores que a veces expresan, bueno, yo traigo muy puesta la camiseta de la institución, entonces a veces expresan así como que la universidad sin los investigadores no es nada, ¿no? Y yo creo que más bien lo que tenemos que, exactamente, lo que nosotros tenemos que ver es que somos un complemento. La universidad apoya al investigador y el investigador, su trabajo hace que la universidad crezca. Y la parte que muchas veces se está perdiendo de vista y que eso va a venir ahora mucho yo lo veo venir con esta nueva administración y que va a ser el tema, es la cuestión de cómo se está calificando la universidad a nivel mundial, ¿sí? Los indicadores que les llaman, ¿no? Entonces, ahorita el tema de los indicadores está enfocado a las patentes, porque a nivel mundial el desarrollo tecnológico de los países se está midiendo con el número de solicitudes de patentes. Entonces es algo que tenemos que socializar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nos orilla a publicar. El publicar nos hace perder la novedad, les insisto, en ciencias aplicadas. Y el perder la novedad nos hace que perdamos la oportunidad de tener una patente. Y el no tener una patente nos deja en un ranking más abajo. Y el estar en un ranking más abajo nos implica menos recursos. Entonces, si esto no lo socializamos, si esto no lo visualizamos como algo muy importante, no estamos contribuyendo no solo al desarrollo de la Universidad de Guadalajara, al desarrollo del país, ¿sí? Y de cómo se nos ve mundialmente. Y no es que no haya investigación, tenemos los mejores investigadores en la Universidad de Guadalajara. Bueno, la UNAM va a decir lo mismo, ¿verdad? Pero yo digo que la universidad tenemos los mejores. Y no tenemos patentes. ¿Por qué? Por este tipo de situaciones. Creo que hay más en las instituciones privadas, ¿no? Pues, Por ahí encargo. se, unas ya van preguntando. Perdón, no sé quién levantó primero. Sí, La maestra. ¿No te vi? sí. No, la maestra. Adelante. Cuando la universidad no está publicando las obras, obliga a que el investigador busque por fuera editoriales que quieran publicar. Sí, definitivamente. Y no solo que la universidad no las esté publicando, o sea, también hay que entender que el recurso es finito. Entonces, yo a veces también les digo, no nos sintamos, digo, yo soy académica también, no nos sintamos como que no me quieren publicar. No, es que el recurso que la universidad tiene es finito. Y entonces, pero además, no solo eso, el mismo sistema ha propiciado los trabajos en redes, ha propiciado que se dé ya ahora esta nueva dinámica de colaboración entre instituciones incluso de diferentes países. O sea, eso ya es como que una dinámica que se está dando de facto y que la tendencia va a seguir por ahí, ¿no? Entonces, bueno, en lo que se pueda publicar al interior, aunado al hecho de que creo que los puntos son más si publicas con otras instituciones que en tu propia institución. Entonces el mismo sistema como que va propiciando eso, ¿no? Pero aquí el punto es como también poder identificar cuándo sí debo de publicar y cuándo no debo de publicar, porque se puede afectar los derechos de la institución, ¿sí? Entonces ahí, bueno, para avanzar un poquito ya en esto. En ese sentido, cuando haces trabajos en red con otros cuerpos académicos de otras instituciones o de otros lugares, ¿también hay que pedirse permiso a la universidad? Sí,
Y ahí lo que sucede es que los otros colaboradores probablemente también debieran tener la autorización de su universidad para publicar o de su centro de investigación. Y fíjense que a mí lo que me sorprende es que muchas veces investigadores nos dicen, pero eso en otros lados ni lo hacen. Claro que lo hacen. Por supuesto que lo hacen. O sea, ya el tema de los derechos de autor es un tema globalizado y un editor generalmente no se arriesga a publicar algo si no tiene la certeza de que tiene la autorización para publicar. ¿Quién es la instancia ¿Sí? en los estables a quien deben dirigirse para pedir permiso? ¿En cada centro? Bueno, hay algunos centros que tienen un área de vinculación que pudiera ser como el nexo. Hay otros centros que tienen un abogado, que es el vínculo con la oficina del abogado general, o directamente, por ejemplo, en el caso de patentes como en CUSEI, directamente la instancia es la rectoría. Ahí sí, o la secretaría académica. Pero en el caso de... ¿Tú estás aquí? No, en CUSUR. En CUSUR, y ahí no tienes un área de vinculación. ¿Sí? Pues ahí podrías verificar si tienen una... Debería ser ahí. Ajá. Si hubiera un abogado que sea el nexo. Acá tú fuiste primero, ¿no? Sí, a ver, entonces, cuando se publica un artículo, se debe de pedir autorización al abogado general. ¿Sí? Por conducto del abogado general se pide la autorización para que el representante o la representante legal sea quien la suscriba. Entonces, se acude directamente al piso 3. Pues sí, sí, tu solicitud por escrito explicando en dónde vas a publicar ese artículo o esa obra. ¿Y cuánto tardan en dar respuesta? No tenemos un tiempo establecido porque se manda a pedir la opinión de la Coordinación General de Patrimonio, que normativamente es quien administra el patrimonio de la universidad. Pero a ver, ¿los artículos son patentes entonces? No. Yo les puse un ejemplo como para que valoráramos la importancia de que nos vayamos por los conductos pero a ver, institucionales. Entonces, si tiene un artículo con cierta información, pero la revisión para ese artículo se hizo de mínimo 5 años de referencia atrás y yo lo estoy queriendo publicar en 2013. Sé que en la revista a la que voy a enviar mínimo 1 o 2 va a ser alguna observación y me van a tardar en promedio 7 meses. Más aparte, lo que tarde el abogado general sería 1 año. Cuando se publica la información ya va a ser obsoleta. ¿Cuánto tiempo exactamente se entrega la información? Porque esa es la parte también que puede quedar como... No, pero es que no nos puede sumar a nosotros el tiempo de la investigación. No, o sea, de la publicación. el tiempo en que una vez que está listo el artículo, pasar por ese trámite, ¿cuánto tarda? Ah, 5 no, meses, bueno, 4 meses. no, yo te estaría hablando cuando mucho un mes, cuando mucho. Mientras no se cruce un periodo vacacional. Porque veas, es que, por favor. Entonces, ¿cuál es el momento preciso en el que se debe de solicitar el permiso de derecho de autor? ¿Durante la construcción o cuando ya se terminó la obra, se terminó de... No, para una licencia tiene que estar ya concebida la obra. O sea, la obra tiene que existir. Ya. Porque si se pide después de que la obra está ya terminada, ¿y qué tal si los autores que yo solicité me dicen que no dan ningún permiso para que el material que yo utilicé en esa obra la publique? ¿La puedes publicar? Si no niegan. O sea, si por ejemplo, es que ese supuesto es muy raro que se dé, pero en estricto sentido no la podrías publicar. Si es en coautoría, ¿tú te estás refiriendo a una obra trabajada en coautoría? No, por cualquiera. No, entonces a ver cómo. Sí, cualquier obra que se vaya a publicar. A ver, lo que yo creo que estás preguntando es en el caso, digamos, que cuando tuvo la idea de crear una obra, se dio cuenta que hay materiales de otros autores que puede utilizar. Entonces, yo creo que en el momento en el que tú sabes que vas a utilizar material, fotografías, textos o lo que sea necesario, o sea, lo que tú veas necesario para tu obra, en ese instante en que detectas que vas a necesitar esos materiales, en ese instante es el momento de pedir el permiso. Si por alguna razón no se puede, porque te dicen, bueno, pero ¿quién es tu editor? O ¿quién? ¿No? Entonces, ni modo, hasta que llegue la obra al editor, entonces es lo que hablábamos antes, se le da al editor
toda la información y le dices, mira, este texto que a mí me interesa que aparezca aquí, lo tomé de este lado y la titularidad la tiene fulanito y el editor se encargará de solicitar los permisos. Ahora, como dice Hilda, casi siempre es factible obtener los permisos y la mayoría de las veces incluso es gratuito, pero la situación es solicitar el permiso. A ver, Sí, aquí en el caso que tú me comentas es como en el proceso de elaboración que tú vas a hacer uso de la obra de otros autores. Sí, ahí coincido totalmente con lo que dices, Airi. En la parte en la que yo les estaba explicando es una fase posterior. Es decir, ya está concebido el artículo, yo lo hice como académico de la Universidad de Guadalajara y me lo quiere publicar otra editorial. Entonces ahí, en ese supuesto, tú vas a necesitar una autorización adicional, no solo las que comentas, Airi, de las fotografías y los textos, los materiales, todo eso, sino de la institución como titular. ¿Sí? Ahí es creo que acá... Sí, me queda la discusión. Entonces, yo tengo una investigación, tengo un producto. De esa investigación tengo dos cosas, un artículo y un libro. En los dos casos, tanto artículo para una revista en Brasil, por ejemplo, ¿debo de pedir permiso? Sí, pero aunque sea Si es algo que no se relaciona con la universidad, ¿por qué tengo que pedirle permiso a la universidad? ¿Cómo no se relaciona? ¿Algún tema que no se relacione con la universidad? Ah, no, bueno, si yo escribo una poesía, pues eso ya es mi obra y ya yo sé dónde la publico y con quién. Pero él está hablando de una investigación que está realizando como investigador, ¿no? Exactamente. Sí, ahí hay que tener claro eso, pues. O sea, aquí estamos hablando del papel del investigador y de los productos que surgen de su trabajo como investigadores, ¿sí? Entonces, bueno, ahí prácticamente entraríamos en ese supuesto, ¿no? Sí, hay algunas cosas que quisiera comentar. Hace rato se hablaba de que si se hace la publicación de una investigación, de alguna manera se pierde la originalidad y ya no se puede patentar. El año pasado nosotros estuvimos trabajando junto con la empresa IBM y nos decían, hay que patentar primero y luego hacer la publicación. ¿Cuánto tiempo se recomienda dejar pasar después de que inicie el trámite de patente para publicar de alguna manera la información? Bueno, en cuestión de patentes, en cuanto presento yo mi solicitud, al día siguiente puedo publicar, ¿sí? Porque ya está presentada la solicitud. Pero el problema es cuando se divulga antes en qué consiste la invención y se deja pasar mucho tiempo porque desafortunadamente, y esto es a nivel mundial, no crean que es en México porque somos lentos y porque, no, esto es un parámetro a nivel mundial. La preparación de un documento de patente puede llevar hasta 4 o 5 meses, ¿sí? Porque es un documento que se le llama memoria técnica, que es un documento muy complejo, ¿sí? De elaborar. Entonces te puede llevar 4, 5, 8 meses elaborarlo. Si tú ya lo divulgaste, entonces en esos 8 meses que trabajas el documento y luego se te olvidó que tenías que ir con el abogado general para que hiciera el trámite, pues ya se pasó el año y ya perdió la novedad y ya se nos fue la patente. Por eso es que se sugiere, y las empresas así lo manejan, los centros de investigación, o sea, primero mi solicitud y ya luego publico, ¿sí? Lo que pasa es que esto choca muchas veces con los sistemas de estímulos. O sea, es que si yo no publico, no conservo mi estímulo. Y una patente pues te lleva quizás el mismo trabajo que escribir 10 artículos, no sé, o más. Otra cosa, cuando se hace una publicación, y de hecho fue una de las preguntas también que hubo ahorita, se decía, hay que pedir la autorización de la Universidad de Guadalajara. Pero esa autorización se pide una vez que el artículo fue aceptado, ¿no? Porque primero se tiene que enviar a evaluación. Muchas veces hay observaciones que se deben de corregir para mejorar el trabajo y hasta después es aceptado. Y a partir de que es aceptado se da por hecho que se va a publicar. Sí. En ese momento es donde habría que hacer la solicitud. Sí, sí, por lógica sería en ese momento cuando ya tú tienes tu documento concluido y dices, esto es lo que se quiere publicar con tal editor.
¿no? Y entonces ahí, porque sí te vamos a pedir especificaciones, porque la licencia de uso va a ser muy específica. Te permito esto, esto, esto y esto. Y ¿Sí? entonces, en ese sentido, cuando se envía un trabajo a publicarse, por ejemplo, la revista, luego te dicen, tienes que pasarme el copyright, o sea, hacer la firma del documento donde autorizas hacer la reproducción de ese material, si no, no te lo van a... Es que ese es el punto. El punto es que, ese es el punto, que hay que entender que tú no eres quien debe de dar esa autorización, es la institución. O sea, eso que te están pidiendo a ti es lo que te va a dar la institución en su carácter de titular. Entonces, eso es, y por eso les digo que a mí me sorprende que digan que no lo hacen. Dicen, es que en otros países no se hace. Claro que se hace. Siempre te piden autorización para publicar. Una última comentario. Otra de las cosas que se dice también que deberíamos de proteger incluso el material que hacemos para los cursos, como las presentaciones y esas cosas. ¿Qué procedimiento deberíamos de seguir para proteger eso? Como una presentación de PowerPoint o algo Sí, así. por ejemplo. Híjole. Lo que pasa es que una presentación de PowerPoint tiene diferentes elementos y esos elementos, su protección puede ser por separado. Por ejemplo, digamos que yo diseño un personaje. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en materia electoral, ¿sí? En los procesos electorales. Digamos que yo diseño un personaje para efectos de dar educación cívica, ¿sí? Entonces lo pongo ese personaje en mi presentación, ¿sí? Pero también le pongo contenido, o sea, un texto que yo redacto en cuanto a la participación ciudadana, el voto, chalala, ta, ta, ta. ¿Sí? Entonces ahí ya son diferentes elementos que pueden tener protección. ¿Qué sería? El personaje como tal, con una reserva de derechos que me daría la exclusividad de ese personaje. Es decir, solo yo puedo utilizar ese personaje. El texto como obra literaria. ¿Sí? El software no podría porque yo estoy trabajando sobre un programa de cómputo que ya es una licencia que se me está dando de uso. ¿Sí? El software, entonces eso no podría ser parte de lo que yo quisiera proteger, ¿sí? O sea, tendría que irme a los contenidos, y los contenidos, ¿cómo los puedo proteger? Pues mediante una obra literaria o, dependiendo de las cuestiones, inclusive si yo le meto fotografías que yo tomé hace poquito, por ejemplo, fui a Puerto Vallarta y le tomé las esculturas que hay ahí en el malecón. Y las tomé pensando en alguna presentación que que me pudieran servir para meterlas en la presentación. Pues esas fotografías las meto en mi presentación, pero las protejo como fotografías. O sea, como en conjunto no hay una figura que puedas proteger todo como tal, a menos que lo imprimas como obra literaria. Generalmente las presentaciones, cuando uno las ve, son básicamente compilaciones. Entonces, pero ese caso no se da mucho o no deberíamos de solicitar también la autorización o seguir un procedimiento. Es que es lo que te digo, si tú finalmente la conclusión de tu presentación es como una obra literaria, la vas a tener que hacer en formato de obra literaria, pero ya los elementos separados tendrías que protegerlos por separado. ¿Sí? Pero digamos, lo que yo entiendo donde va la pregunta, Hilda, no, eso es así como muy específico, sino cotidianamente, en nuestra vida académica cotidiana. Tú vas a dar clase, el día de hoy llegaste, hiciste tu PowerPoint, nos lo estás pasando ahorita, tú te tomaste el trabajo de sintetizar la información, de ordenarla, organizarla, ¿no? Y entonces, Sí, ya te entiendo. Ahí es bien sencillo y se los comenté como en las primeras diapositivas de la presentación. La ley te dice que desde el momento en que yo plasmo la obra en un soporte material está protegida. No necesito hacer un registro. Incluso se los insistí, se recomienda hacerlo, pero yo por ejemplo esta presentación pues no voy a hacer un registro, ¿verdad?
pero ya todos ustedes son testigos de que vine y di esta presentación. En todo caso, ¿sí? citar, ¿no? En todo caso podrían citar que, por ejemplo, aquí yo metí mucho de la ley. Las cuestiones de leyes pues no son protegibles, a menos que se haga algún comentario, alguna reflexión, alguna crítica, entonces sí. Como por ejemplo los códigos comentados, sí. Entonces ahí, pues yo que me adjudico, si estoy citando exactamente lo que dice la ley. Nada Pero más. yo lo cito como lo que tomé en un curso. Exactamente. O sea, tú le puedes poner información del curso, Y en el APA me dice cómo citar, exactamente. Así es, sí. Es un poco, bueno, Sí, sí, no, lo que decía el compañero, el maestro, sobre la ponencia en un congreso. Pues ya. O sea, no se puede decir, como dijo Hilda Villanueva en el congreso fulanito, la transmisión es entre vivos, es onerosa, temporal y por escrito. Sí, yo sí he visto citas de esa naturaleza. El APA lo De hecho, si hay memorias hasta el día Sí, pero no, sí, por eso, es que eso no está publicado como tal. Ajá, o sea, exactamente, pero sí hay citas así, pero sí hay que mencionarlo, ¿sí? Muchas veces en las presentaciones incluso escuchamos decir, como mi maestro fulanito de tal decía, hasta verbalmente les estoy diciendo quién es la fuente, no me estoy adjudicando un concepto o algo que él hubiese expuesto en alguna clase o en alguna ponencia. Entonces hasta ahí vamos bien. La titularidad derivada. Bueno, la titularidad derivada tiene que ver con las transmisiones entre vivos y las transmisiones entre muertos, que es lo que por ahí alguien me preguntaba. Las transmisiones entre vivos tienen que ser onerosa, temporal y por escrito. Ahí luego muchas veces les choca esto de que ¿por qué por escrito? Pues porque es un elemento de prueba y es un documento que nos permite saber cuáles son las condiciones a través de las cuales yo te estoy transmitiendo este derecho. Finalmente estamos hablando de un derecho. Si yo te vendo un carro, tú vas a querer la factura, ¿no? Igual el derecho. Si yo te estoy transmitiendo un derecho, pues a mí dame el papelito que diga que me estás transmitiendo el derecho, ¿sí? Cuando es por escrito, ¿es válido algo que puede ser incluso escrito a mano o tiene que estar notariado? Por supuesto. No. Aquí lo ideal es que sea con firma autógrafa, ¿sí? Porque de repente también con esta nueva tendencia de trabajar en redes, pues resulta que yo estoy trabajando en un artículo en coautoría con otra persona, pero que esa persona es de Rusia o de no sé qué país. Bueno, excepcionalmente nosotros admitimos documentos escaneados, pero solamente en casos excepcionales. En casos en donde yo puedo conseguir la autorización de mi colega, pues tengo que tener el documento autógrafo, como en el caso de tu investigación, que tú me decías, es que yo hice las entrevistas, pues ahí así, mi mejor sugerencia que te puedo dar es consíguelas lo más pronto que puedas, porque luego nos han tocado casos de que la gente se muere, ¿eh? Y ya no hay forma de... Los correos electrónicos han tomado un cierto valor legal. En este caso, si no se tiene otra evidencia, ¿podrían ser válidos también? En algunos casos tendríamos que vincularlos con algunos otros medios de prueba como para poder acreditar que sí se contaba con la autorización. Pero sí tienes razón en el sentido de que en los últimos años se ha cobrado una importancia fuerte a los correos electrónicos, pero también lo cierto es que es una prueba que fácilmente se desvirtúa porque fácilmente se manipula. Entonces también hay que pensar sí, tengo estas pruebas, pero ya en un conflicto de carácter legal hay pruebas que son fáciles de tumbar y hay pruebas que no son tan fáciles de tumbar, así como una firma autógrafa. ¿Les sigo? Entonces, ¿están cansados o yo les sigo? Bueno, pues si quieren tomar